When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Potifar, un hombre de gran autoridad en el antiguo Egipto, vivió en el apogeo de uno de los imperios más poderosos de la historia. Capitán de la guardia del faraón, su vida estuvo marcada por la riqueza, la disciplina y decisiones que resonaban más allá de su comprensión. Entre los pasillos del palacio y la opulencia de su hogar, Potifar enfrentó dilemas de poder, justicia y lealtad. Su historia, llena de gloria y desafíos, nos lleva a reflexionar sobre el peso de las elecciones y los propósitos que se desarrollan incluso en los momentos más inesperados. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias, y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. En el corazón del antiguo Egipto nació Potifar, hijo de una tierra rica y llena de misterios. Vino al mundo en una época en la que el sol brillaba como un dios absoluto, y las orillas del Nilo contaban historias de dioses, reyes y guerreros. Potifar creció rodeado de un mundo que respiraba grandeza, pero que también llevaba en el aire el peso de tradiciones y jerarquías inquebrantables. Desde pequeño sintió la mirada atenta de quienes lo rodeaban, como si el destino ya lo hubiera elegido para algo más grande. Era común que los hijos de Egipto corrieran libres bajo el cielo dorado, pero la vida de Potifar estuvo marcada por algo diferente. Sus días estuvieron marcados por una enseñanza rigurosa y un sentido del deber que parecía mucho más grande que él mismo. Mientras otros jugaban con barcos de papiro, Potifar observó el entrenamiento de los soldados y escuchó en silencio las discusiones sobre estrategias de guerra y política. Aún no lo sabía, pero esos momentos serían como semillas plantadas en su alma, listas para florecer en el momento adecuado. Egipto en ese momento palpitaba con un fervor de conquista y riqueza. Era una tierra donde aquellos con fuerza y sabiduría se levantaban, mientras que los débiles se perdían como polvo en el viento. Y Potifar, con su determinación silenciosa, comenzó a recorrer su camino. Cada palabra aprendida, cada lección absorbida, fue como un ladrillo en la construcción de su viaje. Los años pasaron y el niño fue moldeado por la fuerza implacable de las expectativas que lo rodeaban. El joven, que llevaba en su nombre una promesa de don divino, se convirtió en un hombre notable, dispuesto a asumir un papel destacado en el imperio más poderoso del mundo. Y fue entonces cuando el destino, siempre lleno de vericuetos, empezó a guiar a Potifar hacia el corazón palpitante del poder egipcio, donde su nombre se haría conocido y su vida se entrelazaría con acontecimientos inesperados. Potifar, ya un joven moldeado por la disciplina y las tradiciones de su tierra, comenzó a destacar entre los hombres que servían al gran faraón. Su postura firme y mirada atenta llamaron la atención de superiores y compañeros. No era solo un soldado ni un sirviente cualquiera, había algo en su forma de actuar que lo separaba del resto, una rara combinación de inteligencia estratégica y lealtad inquebrantable. En Egipto, donde cada movimiento era observado como en un tablero de ajedrez, Potifar jugaba sus piezas con precisión. Los pasillos del palacio eran un mundo aparte, palpitando con voces que susurraban secretos e intrigas. Potifar aprendió temprano a caminar entre estas sombras sin ser tragado por ellas.
Con el tiempo, sus habilidades lo llevaron a una posición que pocos alcanzaron. Se convirtió en capitán de la guardia personal del faraón. Era una posición de gran responsabilidad y privilegio. Bajo su mando no solo se garantizaba la seguridad del palacio, sino también el orden en los momentos más tensos, donde una palabra equivocada podía significar desastre. Los demás oficiales lo respetaban y muchos le temían. Era conocido no solo por su fuerza, sino también por su justicia. Sus órdenes eran claras y directas, como el corte de una espada muy afilada. Potifar no necesitaba gritar. Su presencia fue suficiente para inspirar obediencia. Y sin embargo, dentro de ese hombre de postura impecable, todavía había una sombra de soledad. El peso de su posición trajo consigo una vida de aislamiento, un sacrificio que hizo en nombre de su deber. A medida que Potifar ascendía cada vez más en el intrincado sistema de poder egipcio, la casa en la que vivía comenzó a reflejar su ascenso. La riqueza lo rodeaba, pero sabía que el poder tenía un precio. Con el ascenso de Potifar a la cima de la jerarquía egipcia, su vida se convirtió en un retrato de opulencia y estatus. La casa donde vivía era casi tan imponente como los propios pasillos del palacio. Las columnas de piedra parecían tocar el cielo, decoradas con símbolos que contaban historias de victorias y gloria. Vibrantes decoraciones cubrían las paredes, mientras que las habitaciones estaban llenas de estatuas de dioses y figuras imponentes. Todo allí fue diseñado para reflejar el poder de su dueño. Los sirvientes recorrieron los pasillos con la ligereza de las sombras, respondiendo a cada orden, mientras los jardines a su alrededor florecían con colores que parecían salidos de sueños. El suave sonido del agua corriendo en las fuentes daba vida al ambiente, pero al mismo tiempo ocultaba un silencio que parecía pesar en cada rincón de aquella grandiosa residencia. A pesar de toda esta riqueza, el corazón de Potifar permaneció contenido. Sabía que en esa posición nada podía dejarse al azar. Fue allí, en ese ambiente lujoso, donde Potifar comenzó sus días. Entre reuniones con otros oficiales y ceremonias formales, organizó su casa como un general organiza sus tropas. Nada escapaba a su atenta mirada, desde el más mínimo detalle en la disposición de sus posesiones hasta el comportamiento de quienes servían bajo su techo. Sin embargo, lo que parecía una rutina meticulosamente planeada estuvo a punto de romperse. La llegada de un nuevo siervo, un joven hebreo llamado José, traería algo inesperado. La primera vez que sus ojos se encontraron con los del niño, Potifar no tenía idea del impacto que tendría en su vida. Era solo un esclavo más, o eso parecía. Fue un día como cualquier otro que José, un joven de rostro marcado por la dureza de la vida, cruzó las puertas de la casa de Potifar. Vendido como esclavo por manos que se suponía debían protegerlo, José parecía uno más de los muchos que pasaron por el gran mercado de esclavos en Egipto. Potifar, acostumbrado a observar con ojos calculadores, no sabía que este joven llevaba algo invisible, algo que ninguna moneda podía medir. José era diferente. No era su fuerza física, ni su apariencia, sino algo en su semblante que transmitía calma y determinación, como si supiera que su historia no terminaría ahí. Potifar, siempre atento al más mínimo detalle, lo notó, aunque sea instintivamente. El hebreo se puso a trabajar en su casa, inicialmente en tareas sencillas, pero pronto empezó a llamar la atención por la forma en que todo lo que tocaba parecía prosperar. La casa de Potifar ya estaba organizada, pero bajo la administración de José, las cosas fluyeron aún más perfectamente. No se limitó a realizar sus tareas. Él los transformó. Las tiendas permanecieron llenas. Los sirvientes trabajaron en armonía, e incluso el negocio de Potifar de alguna manera pareció prosperar.
Era como si una mano invisible bendeciera todo a su alrededor. Potifar, hombre acostumbrado a la desconfianza, observaba todo con creciente admiración. Sin darse cuenta, empezó a confiar en José como nunca antes había confiado en nadie. Poco a poco le fue delegando mayores responsabilidades, hasta que llegó el momento en que el joven se hizo responsable de todo lo que sucedía en su hogar. Nada le fue negado, excepto, por supuesto, la posición que Potifar mantenía como dueño absoluto de ese espacio. Potifar, acostumbrado a observar el comportamiento humano mientras un soldado evalúa el campo de batalla, no podía ignorar el impacto que José trajo a su hogar. Era como si el joven hebreo llevara consigo una luz que iluminaba hasta los rincones más oscuros de aquella vasta residencia. La prosperidad que ahora se cernía sobre todo lo que poseía no era solo el resultado de un trabajo bien hecho. Había algo más, algo que Potifar no podía explicar. Comenzó a dedicar más tiempo a observar a José, no como un amo observando a un esclavo, sino como alguien intrigado por el misterio que lo rodeaba. José parecía trabajar con una calma casi sobrenatural, una confianza que iba más allá de la lógica. Potifar, un hombre pragmático acostumbrado a calcular riesgos, empezó a sentir algo raro, la sensación de que realmente podía confiar en alguien. Era como si José no estuviera allí solo por obligación, sino como si hubiera un propósito mayor guiando cada uno de sus pasos. Con el tiempo, Potifar nombró a José administrador de toda su casa. Fue una decisión audaz, pero que parecía obvia. Bajo el cuidado de José, los campos dieron más frutos. Los sirvientes trabajaron con más alegría e incluso los animales parecían más sanos. Era como si cada detalle, por pequeño que fuera, hubiera sido tocado por una fuerza invisible que aportaba armonía. Sin embargo, Potifar no fue el único en notar a José. Otros ojos más peligrosos comenzaron a posarse en el joven hebreo. A medida que Potifar, en su creciente confianza, entregaba más y más responsabilidades a José, una tensión silenciosa crecía dentro de la casa. En los pasillos donde alguna vez reinó el orden, algo sutil comenzó a cambiar. La armonía que José trajo a la casa de Potifar era visible, pero como un río tranquilo que esconde corrientes traicioneras, no todo estaba en paz. Hubo alguien que observó a José con otros ojos. La esposa de Potifar, fascinada por la fuerte presencia del joven hebreo, comenzó a alimentar un deseo que crecía cada día. Era guapo, tenía principios y exudaba una fuerza serena que la intrigaba. Algo en el comportamiento reservado de José, siempre respetuoso y concentrado en sus tareas, pareció aumentar aún más su curiosidad. Al principio, eran solo miradas furtivas, rápidas como relámpagos, las que recorrían los pasillos de la casona. Pero estas miradas pronto se convirtieron en algo más directo. La esposa de Potifar, acostumbrada a tener todo lo que quería, comenzó a acercarse a José, lanzando palabras que dejaban entrever intenciones cada vez más claras. Él, sin embargo, se desvió. Mantuvo su postura firme y respetuosa, negándose a cruzar la línea que sabía que era peligrosa. Pero ella no se rindió. Sus insinuaciones se volvieron más atrevidas, hasta que un día, cuando estaban solos en la casa, intentó obligarlo a ceder. José, fiel a sus principios y al Dios que guiaba sus pasos, la rechazó una vez más y huyó, dejando atrás su túnica, a la que ella se aferró en un último intento por detenerlo. Sintiéndose rechazada y llena de una rabia que ardía como el sol del desierto, actuó rápidamente, convirtió su humillación en una historia de traición y gritando pidiendo ayuda, acusó a José de haber intentado atacarla. Cuando Potifar llegó a casa y encontró el alboroto, su esposa ya estaba rodeada de sirvientes, con la túnica de José en sus manos y lágrimas corriendo por su rostro. La escena estaba llena de teatralidad, pero Potifar, un hombre experimentado y atento a los detalles, notó algo extraño.
Sin embargo, la voz de su esposa, temblorosa con una mezcla de ira y fingido dolor, cortó cualquier posibilidad de interrogatorio. Dijo entre sollozos que José había intentado atacarla, pero que ella, valiente, gritó, y él salió corriendo, dejando como evidencia su túnica. La historia cayó como un trueno sobre Potifar. Conocía a su esposa y conocía su temperamento, pero también conocía a José. El joven siempre había sido honesto, responsable y sobre todo fiel. Nada en su postura a lo largo de los años sugería que fuera capaz de algo tan vil. Potifar se debatía entre la furia que exigía la situación y la duda que pesaba como una piedra en su pecho. Sabía que no podía ignorar la acusación, pero algo en su corazón vaciló. La presión fue inmensa. Como capitán de la guardia y hombre de rango, Potifar necesitaba proteger su reputación y el honor de su casa. Cualquier decisión que se tomara esa noche estaría plagada de consecuencias. Miró a José, ahora preso entre los guardias, y vio que el niño no se defendía con palabras acaloradas, sino con una calma que parecía desafiar el momento mismo. Era como si José supiera que, incluso frente a la injusticia, algo más grande estaba en juego. A pesar de sus dudas, Potifar no pudo desafiar lo que se esperaba de él. Para proteger la estabilidad de su hogar y evitar cualquier sospecha contra su propio liderazgo, tomó la decisión de meter a José en prisión. Pero mientras se llevaban al joven, Potifar no pudo evitar la sensación de que esta elección, hecha bajo el peso de las circunstancias, todavía reverberaría en formas que no podía imaginar. Después de que José fue llevado a prisión, la casa de Potifar nunca volvió a ser la misma. El silencio parecía más pesado, casi palpable, como si cada piedra de las paredes llevara el recuerdo de lo sucedido. La presencia de José, que una vez trajo vida y armonía, ahora se sentía en su ausencia, un vacío que ningún siervo ni riqueza podía llenar. Potifar, acostumbrado a mantener el orden y la disciplina, se sentía inquieto. No habló de ello, pero las dudas sobre su decisión lo seguían como una sombra. Los días se prolongaron. La prosperidad que trajo José, como un viento suave que movía todo en la dirección correcta, comenzó a desaparecer. Pequeñas cosas empezaron a salir mal. Las cosechas parecían menos abundantes, los sirvientes menos eficientes e incluso los negocios que alguna vez fluyeron con facilidad enfrentaron dificultades inesperadas. Potifar notó todo esto, pero no dijo una palabra. Era un hombre autoritario, acostumbrado a ocultar sus preocupaciones tras una expresión impenetrable. Por la noche, mientras el resto de la casa dormía, Potifar a menudo se encontraba solo en su gran salón, contemplando las sombras danzantes de las antorchas. Era como si algo dentro de él lo llamara a reflexionar sobre lo sucedido. Recordó la expresión del rostro de José cuando los guardias se lo llevaron. No había miedo ni ira, solo una calma que lo perturbaba, una serenidad que parecía decir que este joven sabía algo que Potifar no. A pesar de esto, la vida siguió como siempre. Potifar intentó seguir adelante, dedicándose a sus deberes como capitán de la guardia y a los asuntos de Estado. Pero el destino, con su peculiar forma de escribir historias, ya preparaba algo inesperado. Con el paso del tiempo, el nombre de Potifar comenzó a desaparecer de las conversaciones en el palacio. Continuó desempeñando sus funciones, como siempre lo había hecho, pero la intensidad que marcaba sus días parecía haber disminuido. La casa que alguna vez fue un reflejo de su posición y poder, ahora parecía un lugar común y corriente, rodeado de una monotonía que contrastaba con los años que José estuvo allí. El capitán de la guardia, un hombre que siempre había vivido con el control en sus manos, ahora se enfrentaba a un vacío que no sabía cómo llenar. En los pasillos de palacio, otros temas dominaron las conversaciones.
Potifar escuchó sobre los nuevos prisioneros, asuntos de Estado e incluso rumores sobre un joven hebreo en prisión que tenía el don de interpretar sueños. Al principio estos murmullos no le llamaron la atención. Tenía asuntos más urgentes que atender, o al menos eso se dijo a sí mismo. Pero con cada informe, algo dentro de él parecía moverse. Evitó pensar en José, pero era imposible ignorar la sensación de que el destino aún no había cerrado ese capítulo. Potifar no sabía que en la oscuridad de la prisión, el joven hebreo que había enviado al olvido estaba ganando un lugar en el corazón de los demás. Sus interpretaciones, precisas y llenas de sabiduría, empezaron a llamar la atención incluso de los guardias y personas influyentes del palacio. Mientras tanto, la vida de Potifar transcurría a un ritmo predecible pero mediocre. Seguía siendo capitán de la guardia, pero su importancia parecía diluirse en medio de las nuevas intrigas y cambios en el reino. Y entonces, sin previo aviso, algo empezó a cambiar. Un movimiento inesperado en el palacio, un revuelo entre los sirvientes y funcionarios, parecieron anunciar que estaba a punto de producirse un cambio. El palacio estaba alborotado. Un sueño inquietante del propio faraón había sumido al reino en un estado de inquietud, y todos los magos y sabios de la corte no habían logrado descifrar su significado. Potifar, siempre atento al movimiento, notó el aumento de las idas y venidas por los pasillos. Entonces llegó el rumor. Había un prisionero, un hebreo, que tal vez podría interpretar el sueño del rey. Era imposible no relacionar esto con el joven que él mismo había enviado a prisión. Cuando el nombre de José comenzó a circular nuevamente, Potifar sintió algo inesperado, una mezcla de curiosidad y cierto alivio. ¿Había sido justo? ¿O no había podido ver la verdad en el momento más crucial? Los recuerdos de la mirada tranquila de José el día de su arresto volvieron con fuerza, trayendo consigo un malestar que había tratado de enterrar. Cuando José fue llamado ante el faraón, todo Egipto pareció contener la respiración. Potifar no estaba en el salón del trono en ese momento, pero sabía, como todos los demás, lo que sucedió después. El joven hebreo interpretó los sueños con una claridad que nadie más tenía, prediciendo años de abundancia seguidos de años de hambruna y proponiendo una estrategia para salvar el reino. En cuestión de horas, José, el esclavo olvidado, fue elevado a la posición de segundo al mando de todo Egipto. La noticia se extendió por el palacio como la pólvora. Potifar al oírla sintió una mezcla de incredulidad y admiración. José, el mismo joven a quien una vez le había confiado su casa, era ahora el hombre más poderoso de Egipto, después del propio faraón. Los giros y vueltas de la vida nunca dejaron de sorprenderlo, pero este fue particularmente sorprendente. Se preguntaba, mientras caminaba por los jardines de su casa, ¿qué papel había jugado él en el destino de José? ¿Y qué futuro les deparaba aún a ambos? Y así, la historia de Potifar se entrelazó con un destino mucho mayor de lo que jamás podría imaginar. A medida que Egipto pasó de años de abundancia a años de hambruna, observó desde lejos el impacto de José, ahora una figura imponente que administraba el reino con sabiduría y precisión. Potifar no era un hombre de palabras poéticas, pero había algo dentro de él que reconoció la grandeza de ese momento. Quizás, pensó, su decisión de confiar en José en los primeros días había sido guiada por algo más allá de su propia percepción. Potifar nunca llegó a ser el protagonista de la narración que cambiaría el curso de la historia, pero eso no disminuye el papel que desempeñó. Era un puente, una pieza esencial de un plan mayor que él mismo no podía comprender. La decisión de poner a José a cargo de su hogar no fue solo una cuestión de conveniencia, fue el comienzo de un viaje que llevaría al joven hebreo al trono de Egipto. Hay lecciones profundas en la historia de Potifar. Nos recuerda que, a menudo,
Las decisiones que tomamos y las personas que se cruzan en nuestro camino tienen impactos que van mucho más allá de lo que podemos ver. Potifar nos enseña sobre la complejidad del juicio humano, sobre cómo nuestras decisiones, incluso aquellas tomadas bajo presión, pueden abrir puertas a propósitos mayores. También nos alerta del peso de las injusticias, de los silencios que cargamos y de las dudas que, si no se afrontan, pueden acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Y al final, la historia de Potifar no trata solo de poder o riqueza, sino de cómo cada vida, ya sea grandiosa o discreta, está conectada con algo más grande. Se mantuvo como un reflejo de la complejidad humana, con sus virtudes y defectos, mientras el mundo que lo rodeaba era transformado por un propósito que él ayudó, sin siquiera darse cuenta, a realizar. Una historia que nos hace pensar en nuestro propio papel en el gran mosaico de la vida. Si te gustó la historia de Potifar y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.